Agradecemos al Señor su misericordia. Por su bondad no hemos sido consumidos. Solo Él pudo redimirme del pecado, dice el himno. Nadie pudo amarme como Cristo. Padre Dios, te damos gracias por amarnos tanto, por habernos tomado en cuenta, Señor, para la salvación de las almas. Antes de que formases la tierra y el mundo, Señor, en tus planes estaba yo. No mereciendo nada, Señor, nos has dado todo en la persona de Cristo y te damos gracias, Señor. Hoy, al tomar tu palabra, Señor, queremos ser edificados, fortalecidos, crecer en ti, Señor. Por eso te rogamos, primeramente, que des gracia a tu siervo, Dios, que des sabiduría, que pongas tus palabras en la boca de tu siervo, Señor. Y luego que a cada uno de nosotros, Señor, tanto aquí presentes como a aquellos que han de escuchar en diferido, Señor, un entendimiento amplio para recibir tu palabra con fe y hacerla parte de nosotros, Señor. Háblanos, te ruego, en el nombre de Jesús. No tomes en consideración nuestras faltas. Más bien tennos misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Venimos en el Evangelio según San Marcos, en un estudio versículo a versículo. Con la ayuda del Señor, no me atrevo a llamarle estudio, más bien lo que hacemos es leer la porción y reflexionar al respecto. Ya estamos en el capítulo 14, son apenas 16 capítulos, ya estamos en una parte final de este libro de San Marcos. Hoy en el capítulo 14, los versículos 10 al 25, en el nombre del Señor, y vamos a estar meditando en ellos. No queremos introducirnos en el texto sin antes saludar a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 y www.radiofaro.es.tl, a la audiencia de Radio Maranata, www.estereomaranata.listentomeshow.com, Radio Visión en Santa Catarina Mita, Jutiapa, 106.9 del FM, Radio Dios de Pacto en www.diosdepacto.net, Radio Visión 101.1 del FM en San Pedro Sula, Honduras, Radio Manantial de Vida 89.3 FM en Pueblo Nuevo, Esteli, Nicaragua. A nuestra audiencia a través del canal de YouTube, que el Señor bendiga sus vidas. A través de El Buen Pastor TV, canal 5 de Porticable en San Manuel Chaparrón, y a través del canal cristiano Puro Evangelio de Jesús. Dios bendiga a todos nuestros estimados hermanos y amigos que han de escuchar la palabra. Tenemos entonces estos versículos, unos dos primeros que están bajo el título Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. En la porción paralela de Mateo 26, 14 al 16, dice que Judas fue con ellos y les dijo: ¿qué me queréis dar a cambio? Hay muchos hoy, mis hermanos, que andan ofreciendo sus almas al mejor postor. Hasta se inventaron una historieta ahí llamada la subasta de un alma. Se ha puesto en subasta, mis hermanos, la gracia y el amor de Dios al mejor postor. Judas, dice la Escritura, que la misma Escritura lo llama aquel perverso, aquel inicuo, cuya condenación ya estaba desde antes de la fundación del mundo. Y era necesario un Judas.
Era necesario que hubiera un Judas. De hecho, dice el versículo 21, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hermanos, lo que está destinado a suceder, sucede. Estaba escrito de Jesús que era necesario que Él muriera en una cruz para que así pagara el precio de nuestros pecados. Pobre de aquel ingrato que le traicionó. Si no era Judas, a alguien más hubiera levantado Dios para traicionarle y de alguna manera llevar a conclusión el plan perfecto de Dios. Lo trágico, mis hermanos, es que regularmente quienes granjean a Jesús, quienes negocian con Jesús, lo hacen por dinero. Es increíble, mis hermanos, es que se queda uno sorprendido. Salga usted una noche de estas a caminar por las calles de Monjas, más o menos a las 7:30, 8 de la noche, y va a ver, en todos lados se encuentra usted una salita y un grupito de gente reunidos y alguien predicándoles, otros cantando y otros profetizándoles ahí. Y se queda uno sorprendido la cantidad, y por un lado uno dice, gracias a Dios el evangelio se está predicando. Pablo decía, unos a la verdad lo hacen por amor, otros por interés, por negocio, por comercio de las almas. Y yo les he dicho desde este púlpito, mis hermanos, si usted asiste a una iglesia donde el tema principal es el tema económico, salga corriendo de allí, huya, escape por su vida. ¿Sabe por qué? El evangelio de Jesucristo es arrepentíos y convertíos. Creed en el evangelio y serán borrados vuestros pecados. Ese arrepentidos y convertidos, mis hermanos, lleva por lo menos 3 fases. Una, el reconocer que soy pecador. Nosotros decimos que evangelio significa buenas nuevas, pero uno les habla el evangelio a la gente y la gente no las recibe como buenas nuevas. Ya le dijo Félix a Pablo, ¿no? Ya te oiré otra vez, en otra ocasión le dijo. Por poco me persuades, ya te oiré en otra vez. Mucha gente nos dice, ay, en otra vez. Postergan el oír las buenas nuevas y las oyen, pero sus oídos están entumecidos para no entender que son buenas noticias. Mire, cuando a uno le dan buenas noticias, uno salta de felicidad, salta de contento. ¿Sabe por qué la gente no salta de contento al oír las buenas nuevas? Porque antes de darles las buenas nuevas, tenemos la harta obligación de darles las malas nuevas. Las malas noticias es que todo hombre es pecador, que no hay justo ni aun uno, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, que es imposible para el hombre salvarse, que nuestras justicias son trapo de inmundicia y podrida llaga e hinchazón nuestros actos de nobleza. Y cuando el ser humano, mis hermanos, cuando el hombre entiende que es pecador y sucede un milagro, oiga lo que estoy diciendo, el milagro que solo es obra del Espíritu Santo de Dios, y es que un muerto en el espíritu no siente ni agradece. Un muerto en el espíritu, mis hermanos, peca y le da lo mismo. Se siente orgulloso. Antes los que libaban licor se encerraban en una cantinucha con un, ¿cómo le llaman a esas cosas para tapar la puerta, verdad? Igual que en la iglesia católica pone un tapón en la puerta para que nadie viera los que estaban adentro. Así eran las cantinas antes. Y la gente se encerraba a chupar ahí y decían, voy a esperar que entre la noche para que no me miren los vecinos que voy borracho. Hoy en las esquinas, en las tiendas, en los lugares públicos están los hombres tirando las botellas vacías y metiéndose a la otra.
Se enorgullece, un muerto al espíritu se siente orgulloso de ser pecador. Soy macho, dice. Sí, de los meros orejones. Hermanos, solo el Espíritu Santo de Dios puede devolvernos a la vida. Y cuando el Espíritu Santo de Dios hace ese milagro, entonces sentimos dolor por haber pecado y repulsión, náusea, asco por lo que antes fuimos. Y nos odiamos a nosotros mismos por haber sido lo que fuimos. Y solo hasta ese momento, mis hermanos, solo hasta ese momento, las buenas nuevas son buenas nuevas. Porque cuando el ser humano nace al Espíritu y siente dolor en su alma por haber ofendido a su Dios, se siente solo, se siente sucio, se siente impuro, se decepciona de sí mismo, de sus esfuerzos por portarse bien, por cambiar, por mejorar su vida, por dejar el vicio. Y como no puede, se decepciona y entonces pide auxilio. Y aquí vienen las buenas noticias. Cristo Jesús te amó y te ofrece salvación eterna en la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ahí es cuando uno brinca de contento, porque es entonces cuando uno entiende la buena noticia. Las iglesias se han proliferado por todas partes. Los predicadores abundan por todas partes. Todos con la manito así, ¿verdad? Dame, 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 dice la sanguijuela, dice Proverbios, ¿no? Pero el evangelio, mis hermanos, es arrepentíos y creed en el evangelio. Mire que si usted no alcanza a entender ese asunto de los diezmos, de las primicias, de las ofrendas, eso no importa. Jesús es la primicia, el primogénito de los muertos en resucitar. Jesús es el diezmo que se pagó por nosotros. Jesús es la ley que se cumplió por nosotros en el Calvario. Usted lo único que necesita entender y saber es que es un miserable pecador que no puede salvarse a sí mismo y que por eso Cristo tomó su lugar en el madero. Eso es el evangelio. Si a usted le están predicando otra cosa, si a usted le están predicando cómo administrar bien su dinero, cómo ser un hombre próspero, si a usted le están predicando psicología familiar, si a usted le están predicando cómo alcanzar sus sueños. Mire, hoy se predica cada invención, cada absurdo humano, y agarran un texto de por aquí y otro de por acá para pegarle una media embadurnada de Biblia y que uno se quede con el mensaje. El verdadero evangelio nos lleva a estar arrepentidos delante de Dios. Cuanto más conozcas la Biblia de corazón, más querrás estar de rodillas delante del Señor diciéndole: ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, te necesito. Yo soy incapaz, pero tú eres todopoderoso. Se le acercó un hombre rico y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Conoces los mandamientos? Sí, los conozco, los he guardado desde mi juventud. Pues solo una cosa te falta: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y se fue triste. Y los apóstoles le dijeron al Señor: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y esa es la pregunta que usted debe hacerse hoy. ¿Quién puede salvarse? Jesús contestó esta frase que distorsionadamente la aplican para sanar, para prosperidad. Jesús dijo, refiriéndose a la salvación, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios hasta salvar al hijo de don Rufino fue posible. Aleluya. A eso se refiere cuando dice para Dios todo es posible. Tenemos que leer el contexto. Mis hermanos, el evangelio ha dejado de predicarse y como Judas, en este versículo 11, han vendido a Jesús por dinero.
Las iglesias se han vuelto una empresa. ¿Sabe? Se queda uno con la boca abierta. Vi con estos ojos, dijo la chilindrina, que se van a comer los gusanos. Un anuncio en la sección de clasificados de la prensa que decía: se busca socio inversionista para poner negocio. ¿Cuál era el negocio que se iba a poner? Una iglesia, casa de oración. El negocio 100% rentable, decía. Judas modernos que están vendiendo a Jesús por unos pocos centavos. Se me ha tildado de hereje, se me ha dicho de todo por enseñarle a la gente que el evangelio no es económico, por enseñarle a la gente que el diezmo no compra salvación. Que el diezmo, mis hermanos, fue establecido para el pueblo de Israel. La palabra alfolí, búsquela usted en el diccionario, y no era un tazón de estos donde recogemos ofrenda. La palabra alfolí dice que era un granero donde se guardaba trigo, frijol, arroz y maíz, y por eso dice: y hay alimento en mi casa, porque está hablando de alimento. El diezmo era alimento. Dice que si alguien vivía muy lejos, como para traerse sus diezmos, que vendiera y al llegar a donde estaba el templo, comprara otra vez grano para llevarlo a la casa de Dios. Y esto dice que servía para que comieran los pobres del pueblo, las viudas del pueblo, los huérfanos y los extranjeros, y que comieran también los sacerdotes. Y que ahora hoy le quieran sacar el dinero a uno de esa manera, eso sí es un robo. Usted es un ladrón, le está robando a su prójimo y se va a ir al infierno. Así le dicen a uno, ¿eh? Si usted no da su diezmo, le está robando a Dios. No, mire, qué triste. Los apóstoles llegan al templo de la Hermosa, hay un paralítico, les pide dinero y ellos le dicen: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hoy los sanadores le piden pisto a los enfermos, que de aposol, mande su mejor ofrenda. Si así como es de grave su enfermedad, debe ser su ofrenda, dice Carlos Luna. Judas traidores que están vendiendo a Jesucristo por un poco de dinero. El evangelio de Jesucristo es así de simple. Todo hombre es pecador. Cuando el hombre reconoce su culpa y siente dolor en su corazón, está listo para oír las buenas nuevas del evangelio. Cristo Jesús murió para salvarte. Aleluya. Se preparaba entonces la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Dijimos en el estudio anterior que la Pascua era un recordatorio de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Salieron deprisa, no les dio tiempo de leudar el pan y comieron hierbas amargas en memoria de los años amargos que vivieron en Egipto. De alguna manera el Señor estableció fiestas para el pueblo de Israel, fiestas que tenían como propósito traer a la memoria del hombre lo que Dios ha hecho por ellos. Algunas iglesias se oponen a celebrar los cumpleaños, dicen que esas son fiestas paganas. Se oponen a celebrar X fiesta del año porque son fiestas del mundo, dice. Pero Dios mismo estableció fiestas cuyo objetivo era recordar el favor de Dios. Llámese Navidad, llámese natalicio, llámese cumpleaños, lo que sea, pero que te haga estar agradecido con Dios vale la pena. De hecho, lo que se nos enseña en los versículos 12 al 25 es la institución de la Santa Cena. Y la Santa Cena, mis hermanos, no es otra cosa más que
la transformación de la Pascua, que la Pascua recordaba a los judíos su salida de Egipto. La Santa Cena es lo mismo. Nos recuerda que en la sangre y la carne de Jesucristo nosotros salimos del mundo para vida eterna. Pero solo es un recordatorio, hermanos. La Iglesia Católica dice que ellos sí están bien, porque ellos, el traguito que se echa el sacerdote, dice que ese se convierte en la sangre de Cristo al momento de la misa. Ellos le llaman la transustanciación, o sea, el vino se convierte en sangre y el sacerdote es un vampiro que se bebe la sangre. Ridículos. Y el pan que les dan un panito redondo, se lo meten en la boca y lo dejan que se deshaga. No lo muerden, porque si lo muerden están mordiendo la carne de Jesús. Ahí se convierte en la carne de Jesús. A eso se refiere el rito de la transustanciación que hacen los católicos. Y entonces son caníbales, comen carne y la carne de Jesús. En estos versículos vamos a leer, Jesús dice, esta es mi carne y esta es mi sangre. Pero lo dice en otras palabras, está diciendo, así como el pueblo de Israel celebraba la Pascua para recordar su salida de Egipto, cuando ustedes tomen la Santa Cena, lo que van a hacer es recordar mi sacrificio por ustedes, la sangre que por ustedes fue derramada, la carne que por ustedes fue inmolada. Es un recuerdo. Y tomamos la Santa Cena con temor y reverencia, sabiendo, mis hermanos, que hubo alguien que murió por nosotros, que dio su cuerpo, su vida en sacrificio por nosotros. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho el Señor y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Encontramos en esta primera parte de la institución de la Cena del Señor una situación un tanto milagrosa. Señor, ¿dónde quieres comer la Pascua? Y les dijo, vayan a la ciudad y cuando encuentren a uno con un cántaro, síganlo. Y a donde le entre, ahí pregúntenle al dueño de la casa que dónde es que nos va a dar para hacer el ritual de la Pascua. ¿Cuándo habló ese hombre con Jesús? Seguramente Jesús se le había revelado en sueños también, o en revelación de algún tipo, porque Dios nos habla muchas veces de esa manera. Tal que cuando suceden las cosas, de esto es que Dios me hablaba. Uno sabe, uno entiende. Tal es el caso que cuando llegan y le dicen, dice el maestro que dónde es que, esto es lo que yo soñé anoche. Esto es lo que el Señor me mostró. Y les tenía preparado un lugar. Llegan ahí en la noche, él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Hermanos, Jesús lo sabe todo. Nada le está escondido. Nada que aquí en lo oscurito, decime suavecito que no oiga Eden. Él conoce los más profundos secretos del alma. Y les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Yo no sé qué sentiría en la cara el Judas, pues. A mí me hubiera prendido fuego todos los pelos de la cabeza y
hubiera salido huyendo de ratito. Porque él sabía, acababa de ir con los principales sacerdotes y les había dicho: ¿qué me quieren dar? Y le dijeron: te vamos a pagar lo que vale un esclavo, 30 piezas de plata. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro decía: ¿seré yo? Hubo un Pedro más adelante, en los versículos 26 al 31, que le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Yo creo, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo dice: si alguno cree estar firme, mire que no caiga, ese temor de mire que no caiga es el que tenían los apóstoles, un santo temor que les hacía preguntarse: ¿y qué tal si soy yo? El que lo iba a entregar era el que lo iba a entregar no iba a preguntar: ¿seré yo? Porque él sabía que él era, y que si él decía: ¿seré yo?, el Señor le iba a decir: sí, tú eres. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, mis hermanos? El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, el nacido de nuevo, viene al altar y le dice: ten misericordia de mí, porque pudiera ser yo. Uno vive con el temor de no ofender al Señor. Había un himno que se cantaba antes, así mero alegre, que decía: no espero ofender jamás a mi rey, no espero ofender jamás a mi rey, yo no espero ofender jamás a mi rey. Hermanos, y sin embargo, día con día le ofendemos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos y nuestras palabras, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanitos más pequeños, a mí lo hiciste. Os digo que cualquiera que menosprecie o haga tropiezo a uno de estos mis más pequeños, sus ángeles están dispuestos arriba en el cielo para venir a defenderle. ¿Cuántas veces, como Judas, truecamos al Señor? ¿Seré yo? Señor, que no sea yo, sosténme tú. ¿Seré yo? Señor, no permitas que sea yo. Señor, sosténme tú, porque yo soy un cobarde. ¿Seré yo? No, Señor, por favor, no permitas que sea yo. Mejor arráncame la vida antes de que yo te traicione. ¿Seré yo, Señor? Pero el traidor no preguntó: ¿seré yo? Respondiendo él les dijo: uno de los 12. Y precisamente en ese instante Judas estaba metiendo el pan en la sopa. Y dijo Jesús: el que moja el pan en mi plato, ese es. Qué tremendo, mis hermanos. Yo decía en el estudio pasado: a mí me contaron que Judas estaba muerto, pero su espíritu todavía anda por ahí. Traidor, lambiscón, avaricioso. Le dice a uno: Dios le bendiga, hermano. Ojalá te murieras, desgraciado. Por ahí anda. Que no haya cabida en mi corazón. Que no haya cabida en mi corazón. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. En otra parte Jesús dice: es imposible que no hayan tropiezos,
pero ay de aquel por cuya causa vienen. Hermanos, el Hijo del Hombre va para ser crucificado, pero ay de aquel que lo entrega. Los cristianos estamos vendidos en este mundo. Este mundo es traidor. Este mundo aborrece a los hijos de Dios por cuanto somos de Dios y no del mundo. Y vamos a tener tropiezos toda la vida y a tener dificultades toda la vida. En el mundo tendréis aflicción, dice la Escritura. Pero ay de aquel ingrato, ingrata que causa los tropiezos. Que el Señor nos haga instrumento de su gracia y no piedra de tropiezo. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella. ¿Solo el sacerdote bebe la copa? No. Aquí dice: bebieron todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hermanos, lo que decía hace un rato, las fiestas siempre que te recuerden la obra de Dios en tu vida, las fiestas siempre que sean un instrumento de Dios para manifestarle gratitud a Él, no van a ser malas. Que pasa que la gente quiere celebrar Halloween y disfrazarse de monstruito. No necesita disfraz, así como está ya espanta. Pero toda fiesta que te recuerde a Jesucristo vale la pena que la celebres. Al final, que nadie os juzgue en cuanto a fiestas y días festivos, lunas nuevas, dice el Señor. Que nadie os juzgue si lo guardas o no lo guardas, siempre y cuando lo hagas para honrar al Señor. Y entonces la fiesta de la Pascua les fue dada al pueblo de Israel para recordar su salida de Egipto. Pero ahora Él mismo menciona en este versículo 24 que esa fiesta de la Pascua es transformada en lo que ahora conocemos como la Santa Cena, para recordarnos el nuevo pacto, en donde no es la sangre de machos cabríos, donde no son los diezmos y las ofrendas, donde no hay mérito alguno del ser humano, sino su sangre que por todos es derramada. Aleluya. En esa sangre bendita es que hay salvación. En la sangre bendita de Jesucristo, mis hermanos, depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, recordamos con profundo dolor que fue nuestra culpa la que lo llevó a Él al Calvario. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Mis hermanos, este versículo 25 nos habla de la esperanza gloriosa de un día tomar la Santa Cena, pero no en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Y se selle por completo este nuevo pacto. Ahora, hermanos, lo que tenemos es la esperanza, la promesa, la certeza de lo que no se ve, la convicción de algo que se espera. Y razón tienen los del mundo cuando dicen que son salvos, dicen los evangélicos. ¿Qué salvos van a ser si pasan más enfermos que yo? Tienen razón, porque lo que ahora tenemos tan solo es la promesa. ¿Sabe qué es la bendición? Que el que prometió no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por eso yo tengo la seguridad de que soy salvo, aunque todavía no se palpa.
pero ya se va a manifestar, mis hermanos, cuando el Señor venga de nuevo por su iglesia y un día estemos tomando la cena del Señor, la cual Apocalipsis llama la cena de las bodas. Sea bendito el Señor por su sangre, por su sacrificio, por tomarnos en cuenta a nosotros para esta salvación bendita. Padre Dios, te damos gracias por tu sangre vertida, por el favor de habernos salvado, Señor. Con temor te decimos esta noche, Padre, que no sea yo el que te traicione, Señor, que no sea yo el que te cambie por dinero. Por favor, Señor, sosténnos en tu gracia, en tu misericordia, hasta el día glorioso de tu venida. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.